Muy bien, recibimos ya en los estudios de Radio Nadaría a el doctor Andy Faur. ¿Cómo le va, doctor Andy Faur? ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Buena semana, Shabbat Tov, Marcos. Shabuatov, Shabuatov. Todo Eh, bien dentro de las circunstancias, como decimos. Dentro de las circunstancias, estamos, ya es una presentación habitual. ¿Cómo se puede? ¿Cómo Absoluto. se puede? Y cada día, Eh, viste, cada semana con un golpecito. Esta vez el video de Yair y Aitán, viste, del fin de semana. sí, sí. Ahí estamos. Que dentro de todo nos da también la tranquilidad de que Itán está bien, ¿no? Sí, sí, sabíamos que estaba, viste que está, pero está muy delgado. Sí, El que lo sí, conoció sí. antes, Sí, sí, viste, sí, sí, por supuesto. muy, muy Bueno, los delgado. gordos eran, los apodaban a los dos los gordos, así que, Sí, sí, sí. este, terrible. Entonces, bueno, esperando que muy pronto salga. Vamos a Que seguir salgan todos, sí, que salgan trabajando todos. por eso. Estimado doctor, yo sé que usted está próximamente de viaje, así que quiero aprovecharle ahora para hacer una consulta que me llegó de una televidente, televidente, Sí, como dijimos, una video teleoyentes, ¿no? oyente. Eso, Ahí videoyentes. está. Hablamos la vez pasada sobre falsos profetas, ¿se acuerda? Falsos Mesías, falsos Falsos Mesías. mesías, perdón, falsos mesías. Sí, Y me preguntaba claro, por qué la religión judía, María Teresa creo que era de Resistencia, creo, me preguntaba por qué no, la religión judía no aceptó a Jesús dentro de, como el hijo como lo aceptó después otra gente, ¿no? Otro grupo que, claro. bueno, transformó la historia. Ok, wow. Así, con bombitas empezás, ¿no? Así No, tranquilo, bueno, así. Abajo. O si quiere sea, con una, empezamos por el clima, no sé. claro, no, con una pregunta teológica profunda. Empezamos así. Temperatura nadaría 18 grados, no sé, ¿qué quiere que le... Bueno, por- mira, lo voy a hacer muy sencillo, ¿no? Esto es para todo un tratado teológico, ¿no, Marcos? Claro, Pero claro. en grande, o sea, te voy a dar varias respuestas. Primero la teológica, ¿está bien? Ujú, Eh, la teológica es simplemente que Jesús, Yeshua, ¿sí? Como se llamaba en hebreo, ¿sí? No, ni Yeshu ni Yeshua es el nombre correcto, que es Yeshua, sí, redención, Geulah, ¿sí? sí, Ese es el nombre de Jesús. No cumplió Marcos con las pautas, llamémoslas bíblicas, ¿sí? Con las profecías bíblicas de la llegada del Mesías. O sea, cuando uno habla de Mesías en judaísmo tradicional, siempre estoy hablando de judaísmo tradicional, no estoy hablando de sociología ni de historia. En judaísmo sí, sí. tradicional, Ortodoxo ¿sí? hablamos. No, no, ni siquiera lo llamo Sí, ortodoxo, ortodoxo. anterior, sí, sí, Exacto, son las pautas tradicionales bíblicas, ¿está bien? Y exacto. según las profecías bíblicas, Marcos, el Mesías tendría que haber traído la paz mundial. ¿Sí? Por ejemplo, el Ajá, Mesías tendría que haber traído la reunión de todos los judíos en la tierra de Israel. Tendría que haber reconstruido el templo, tendría que haber sido, sí, traigo algunas pautas, sí, sí, tendría que sí, haber reinado sobre Israel. A ver, dado que según la tradición es descendiente del rey David, entonces tendría que haber reinado. O sea, ninguna de estas pautas se produjo. De hecho, muchas después, o sea, después de que, unos años después que murió Jesús, el templo fue destruido. sí. Algunos años después de Jesús, empieza la diáspora judía, la dispersión y no la reunión de los judíos. ¿Sí? Todo Tampoco lo nunca inverso. Bueno, gobernó. pero, momento, justamente quizás la muerte de Jesús produce, digamos, bueno, no importa, ya sería una discusión ¿Entendés? teológica. En- Eh, Entonces, Digo, entonces quizá la muerte de Jesús al ser crucificado, bueno, como no lo recibieron como el Hijo de Dios, entonces, bueno, entonces no, nada de lo previsto se cumpliría. Pero bueno, eso es una esa es otra. cuestión Y otra cosa que, incomprobable. exacto, y otra cosa que vos dijiste el punto así como al pasar, pero es fundamental entenderlo también, el Hijo de Dios. Eso rompe con el monoteísmo tradicional judío. Dios no tiene hijos, Dios no tiene forma, Dios no tiene... Eso es el monoteísmo tradicional judío. Entonces el tema de entender a Jesús, o sea, tanto en la visión trinitaria, ¿sí? De la Trinidad, como en la cuestión de la encarnación, ¿sí? Rompen con las bases monoteístas más
más básicas, perdón por volver a la Sí, palabra, claro, claro. del monoteísmo judío. Entonces, no hay ninguna forma, ¿sí? Que la tradición judía, de nuevo, porque después si querés hablamos de sociología e historia, que la tradición judía o la teología judía puedan haber aceptado a Jesús como Mesías, no cumplió nada, ¿sí? O sea, es más, la creencia en Jesús como Mesías o Hijo de Dios rompe con cualquier tipo de tradición judía que se pueda, estamos hablando hace 2000 años incluso, Claro. ¿sí? Que se pueda haber constituido. Entonces, no había forma, o sea, no había forma lógica, llamémoslo así, de que los judíos, algunos judíos sí, sí, algunos judíos de la época sí sí, o sea, su hermano Santiago y algunos pequeños grupos judío-cristianos de la época lo aceptaron, pero eran muy, muy minoritarios dentro del judaísmo. ¿Está bien? Acá no estoy hablando ni a favor ni en contra, ¿sí? Sí, no No, estoy por atacando supuesto, a las no, no, personas. no, no. La idea es dar una explicación, ¿sí? al tema. Pero digamos, hubo me haces acordar, digamos, que 100 años después justo de la crucifixión de Jesús, aparece en la escena judía otro supuesto Mesías que se llamaba Bar Kokhba, ¿sí? Bar Kokhba, la rebelión de Bar Kokhba. Claro, Bar Kokhba tuvo digamos, un apoyo espiritual del Rabbi Akiva, ¿está bien? Rabbi Akiva lo consideró el Mesías, ¿sí? O sea, cuando la rebelión de Bar Kokhba, que va entre el año 132 y 135 contra los romanos, que después fue Romano. sí, con una catástrofe absoluta, muchos de los seguidores, después murieron 500.000 de seguidores, también murieron, los mataron los romanos, que fue una catástrofe para el pueblo judío, una Shoah Sí, una total. masacre. Exacto. Otra. Lo consideraba Mesías. O sea, ¿en qué sentido? En que podía cumplir, en que podía reunificar, podía haber llegado, ¿no? A reunificar a los judíos que habían sido dispersos, podía gobernar, podía reconstruir el templo. Fíjate que va cumpliendo con todas Claro, con todas las pautas proféticas bíblicas, pero al final la rebelión no resultó, fue un fracaso. No reinó solo 3 años, sí, entre comillas, solo 3 años, no reconstruyó el templo, no reunió a los judíos. Ok, al final fue una falsa expectativa de Mesías, ¿está bien? O sea, claro. entonces, pero siempre hubo este tipo de movimientos, ¿está bien? Hasta el día de hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy, ciertos sectores del movimiento Chabad Lubavitch consideran que el rabino, es el último rabino que tuvieron, que murió hace 30 años, es una especie de mesías, ¿está bien? Que la mayoría de las comunidades judías no aceptan esta pauta, ¿no? O sea, pero, digamos, siempre de alguna u otra manera surgen o caen estas formas. Y te voy a decir lo que más me gusta a mí de la respuesta, ¿te parece? Sí, sí. Filosófica. ¿Sí? Hicimos lo teológico, lo Lo histórico, sociológico, seguro. exacto, No lo sé por qué. sociológico, o sea, la mayoría de los judíos, como yo, judíos laicos, no creemos en ningún tipo de llegada de Mesías ni nada Ujú. similar, pero lo que a mí me gusta siempre es nombrar al gran profeta, de alguna manera profeta, pero fue un filósofo, Yeshayahu Leibovich, que también murió hace unos 30 años más o menos, que cuando le preguntaban si él creía en el Mesías, ¿sí? o quién es un falso Mesías, su respuesta siempre era a Mashiach Yabó. El Mesías va a venir. A Mashiach Yabó en hebreo. ¿Qué Ujú. significa, Marcos? Que la creencia de él, y a mí me encanta eso, que siempre el Mesías va a venir, nunca va a llegar. Siempre va a ser una cuestión a futuro, ¿ok? Ok, Siempre va a ser una especie de esperanza, de ideal, ¿sí? De forma de entender las cosas, pero nunca, Aspam lo va. ¿Qué significa Aspam lo va? Nunca va a venir. ¿Por qué? Porque todo Mesías que venga va a ser falso, por definición. claro, por la ¿Entendés? Lo decía él definición, que era por esta un... definición, digamos. Exacto. Y él era ultraortodoxo, que quede bien claro, era una persona sumamente religiosa, Ujú. ¿sí? Pero dice, todo Mesías que venga va a ser falso. Siempre va a ser El una... Mesías es lo último que se pierde, eh, diríamos. Me gustó. Siempre va a ser un ideal, ¿sí? Siempre va a ser Bueno, una aspiración, siempre va a ser ¿sí? Un anhelo, ¿sí? Nunca va a ser algo concreto. Eso lo decía. A mí me encanta esa definición porque para mí es una definición muy humanista digamos, es la aspiración humana nuestra.
de paz mundial, de reunificación sí, de reunificación de los judíos en la tierra de Israel, de entendimiento, sí, de colaboración, solidaridad. Es un anhelo más que nada, no es una cosa concreta, es una aspiración mesiánica. Por eso yo creo en la era mesiánica, no creo en el Mesías, la era mesiánica de la idea, de lo ideal, ¿no? Mm. De todo lo que uno anhela y todo En lo que una uno cree. futura era mesiánica, digamos. Hay que traerla, ese es el punto, exactamente. Pero está en nuestras manos, ese es el punto, no hay Claro, que no esperar que hablen de venga la nadie. paz, hay que traerla, ¿no? Como diría. Todas, todas, sí, la paz, el entendimiento, la fraternidad entre los pueblos, todo lo que quieras, tenemos que trabajar con nuestras propias manos. Y ese es el ideal mesiánico judío desde mi punto de vista humanista, totalmente. Ujú. La definición de, o sea, la necesidad, ¿cuál es la necesidad en sí? O podemos plantear, bueno, ya es también filosófico o sociológico, ¿cuál es la necesidad del hombre de la presencia del Mesías? Y mira, muchas veces eso cae en el aspecto más teológico, llamémoslo así. ¿Por qué? Porque uno espera, cuando uno espera, en general es en forma pasiva, Marcos, ¿está bien? Esperamos al Mesías. El Mesías nos va a traer todo. El Mesías va a traer la paz, el Mesías va a traer el entendimiento, el Mesías va Ajá. a traer la fraternidad, el Mesías va a traer... ¿Está bien? Entonces, es una, Es pasivo, primero, ¿sí? ¿Eh? es una posición pasiva. Pasiva, por un lado, o sea, y segundo, estás dependiente de que otros hagan las cosas, ¿está bien? En este caso, Dios, porque el Mesías es Claro, un enviado de Dios. Entonces, yo digo, ok, no, tenemos que tomar una posición proactiva. Nosotros vamos a hacer todo eso, nosotros los seres humanos, digo, ¿no, Marco? sí, Nosotros los seres humanos vamos a traer todas estas cosas, si queremos, ¿sí? Esperar es una espera debiéramos. Ujú. irracional, ¿está bien? Es una espera irracional, pues estás Sí, esperando algo, aspiracional, digamos. ¿cómo? Aspiracional, También, pero te digo irracional porque estás esperando algo que nunca va a llegar. Desde mi punto de vista, obviamente, ¿no? Estoy hablando. claro, Nunca va a llegar eso. claro. Entonces vas a esperar toda tu vida y nunca vas a conseguir nada. Entonces, digo, está en nuestras manos. Está en Ok, nuestras manos cambiar el mundo. Está en nuestras manos el Tikkun Olam. Está en nuestras manos el mejorar nuestro mundo, nuestro espacio, nuestra humanidad. ¿Sí? Sin esperar que nadie mande a nadie o nadie aparezca. Porque eso es un pensamiento, se llama pensamiento mágico en antropología, ¿no? claro, Esperar claro. que algo aparezca, ¿está bien? Va a venir. Algunos dicen va a venir ahora, va a venir después, va a venir cuando todos los judíos estemos en Israel, va a venir, ok, va a venir cuando sea el Es Gog algo que Magog, la no va a guerra pasar total. nunca. Bueno, ok, cada uno tiene sus creencias muy legítimas, pero Claro, muchas veces esos son pensamientos irracionales en el sentido de que no son razonados, no que no son buenos, ¿sí? Que no son razonados y que uno depende de otro. Está bien, es lo que pasa con la religión en general. Uno ajá. depende de otros, no de uno mismo. Entonces el pensamiento mesiánico bajo exactamente en esa línea, Marco. Pregunto, ¿cómo surge la necesidad de aceptar a Jesús y generar una religión paralela? Eh, En realidad, paralela, pero no tanto. ¿Por qué? Porque como sabemos muy bien y como vos decís, el cristianismo surge del judaísmo. ¿Sí? Claro, Eso es muy claro, es muy claro y muy estricto. Como decimos siempre, Jesús y Yeshua nació, vivió y murió como judío. Punto. No había sí, sí. cristianismo. ¿Sí? Las primeras construcciones, instituciones cristianas separadas del judaísmo más o menos aparecen un siglo después de la muerte de Jesús, más o menos, ¿está Ah, bien? ok. Se va desarrollando en la segunda mitad del siglo I, en primera mitad del siglo II. Entonces ahí se van desarrollando las primeras ideas, ¿sí? de Jesús como Mesías, de Jesús sí, como alguien, como redentor, ¿está bien? Muchas veces sí, el Ahí, Cristo redentor. ahí surge también la compaginación de un Nuevo Testamento, digamos. Exacto. No es ahí está, esa es excelente la pregunta. No es un Nuevo Testamento, es la continuación, Señor, según la visión cristiana tradicional. Es la continuación, o sea, yo siempre digo, muchas veces la gente no entiende. Cuando nosotros los judíos hablamos de la Biblia, el Tanaj, Marquitos, sí, Sí, generalmente se dice, se lo traduce como el Antiguo Testamento, ¿no? sí. Y a la Biblia cristiana, o sea, a partir de Jesús, en nuestro Tanaj no está Jesús, ¿está bien? Ahí termina Sí, antes.
Y después viene la Biblia cristiana, que es el Nuevo Testamento. ¿Está Ah, bien? Pero que esté claro, cuando hablamos del Nuevo Testamento, incluye los dos, Marcos. No es el nuevo nada más. Es el ah. nuevo y el antiguo. Entonces, O sea que el cristianismo abarca los dos testamentos. claro, es la continuación. Exactamente, es la continuación. Es la interpretación distinta, ¿sí? O sea, ya aparecen los apóstoles, ya aparecen otras cosas en el Sí. Nuevo Testamento. Pero son los dos. Vos cuando agarras una Biblia cristiana, tenés el Antiguo Testamento. Nunca separan, jamás separan Ujú. los dos. Ajá. Para el cristianismo es la continuación. Y en términos teológicos tradicionales, el cristianismo es el verdadero judaísmo. ¿Está bien? El cristianismo es el desarrollo, La el desarrollo, evolución. ¿cómo? La evolución La natural. evolución del judaísmo, exactamente, que nosotros los judíos nos quedamos, ¿está bien? En el desarrollo anterior y el cristianismo, al conformarse como nueva religión bastante después, es el desarrollo, la evolución, la continuación del verdadero judaísmo profético, ¿está bien? Y toman a Ajá. los profetas, a Isaías, etcétera, como base del pensamiento de Jesús como Mesías. ¿Está Ujú. bien? Isaías 53 es el capítulo por excelencia, ¿no? En donde nombra la llegada del Mesías. Entonces, ¿qué pasa? Allá por el siglo II más o menos, Ujú. esta evolución se convierte en una nueva religión, básicamente, en donde el cristianismo anula las mitzvot, anula los preceptos, básicamente, y anula la Torah como base. ¿Está bien? Ahí ya no hay lo que hablar. ¿Está bien? Claro. Durante un siglo hubo lo que hablar entre judíos cristianos. ¿Está Ujú. bien? Porque había cierta continuidad. Sí, los primeros judíos cristianos hacían mitzvot, hacían preceptos, ¿está bien? Los seguían. Los nuevos cristianos, ¿está bien? Los Claro. europeos, ya llamémoslo así, aquellas personas que se convierten al judaísmo ya se convierten a la Iglesia Católica. Católica significa universal, ¿está bien? Es la Iglesia Universal en donde ya no existe ya el concepto de seguir los preceptos, ¿está bien? Se anulan. Los preceptos básicos del judaísmo, Shabbat, circuncisión, Brit Milá, Kasher, se Ok. anulan. Absolutamente, entonces hace de eso el futuro desarrollo del judaísmo, perdón, del cristianismo como una religión masiva, ¿ok? Independiente. Y que son 1000 veces más, son 1.400 millones contra 14 millones que somos nosotros, o sea, para que tengamos en cuenta Claro. el éxito que tuvo en su momento en el desarrollo el cristianismo como religión separada. ¿Está bien? Como religión, cuando estaban juntas era algo muy pequeño, muy, muy, muy sectario todavía. Cuando en la mitad del siglo II se separan, ya toma otro rumbo y Ajá. el rumbo que toma hasta hoy en día. Sí. Más no le fue. No, no. Estoy tentado a hacer una hora y media más sobre Oh, los evangelistas, uh, judíos mesiánicos y todo lo que ha surgido, pero dejémoslo para otra oportunidad. con gusto, Marco, ¿Puede siempre. ser? Dale, dale, dale. Bueno, tenga muy buen viaje y lo esperamos en 3 semanas. Ahí estaremos, Ahí al está. pie del cañón. Bueno, gracias. Muchas Que te- gracias. El doctor Andy Faur, como siempre, una maravilla, una maravilla. con gusto, con Gracias, gusto. Que tenga gracias. todos una muy buena semana, Marcos, vos también. Gracias Y, igualmente, Andy. y que vuelvan los rehenes. Que Amén, vuelva a amén. volver. Tal cual.